Muy bien, Presidenta. En primer lugar, agradecerle a toda mi unidad de apoyo normativo por un trabajo incansable que desde agosto han venido sacando adelante. Se hizo una investigación desde agosto haciéndole un seguimiento a todo el impacto en el sector productivo a causa del coronavirus. Y también hicimos una serie de reuniones con empresarios de los sectores manufactureros, textiles, de comerciantes, con tenderos, y también agradecerle al gobierno distrital, quien en varias ocasiones se sentó a explicarnos algunos de los datos que no entendíamos o que queríamos conocer a mayor detalle. El titular de esta presentación es: la economía está en una unidad de cuidados intensivos y le estamos dando un respirador que no funciona. Dos obviedades. El coronavirus, por un lado, nos está matando, nos está quitando nuestras vidas. 6 jornadas largas, alrededor del debate del manejo del sector hospitalario y de salud, pero por otro lado nos está quebrando. El COVID nos está quitando nuestros empleos, no solo en Bogotá, sino también en el país. Y dos ideas principales con las que quiero que ustedes se queden y que desarrollaré a lo largo de esta intervención. Por un lado, hay una falta de enfoque por parte del gobierno nacional. Por otro lado, la estrategia, y está en cursiva porque es el nombre que le puso el distrito a la EMRE, Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica, no está respondiendo a las necesidades de urgencia y de corto plazo que necesita la ciudad en este momento de crisis. Y miremos rápidamente cómo ha afectado la crisis económica a nivel global, a nivel nacional y a nivel distrital. El PIB del mundo decreció en un 4.2% y se estima que se perdieron alrededor de 255 millones de empleos. Nuestro Producto Interno Bruto Nacional decreció en un 9% y el desempleo pasó de un 10.5% al 16.1%. Y en Bogotá, nuestro Producto Interno Bruto decreció 12.3 puntos porcentuales. Esta puede ser quizá la caída más grande en la historia de los estudios económicos de nuestra ciudad, y el desempleo pasó de un 10.9 al 18.4% en Bogotá. Algunos de los datos que vimos el pasado 25 de enero, pero que no estaría mal recordáramos para introducir esta intervención. Esos 12.3 puntos porcentuales representan que el crecimiento del PIB en el tercer semestre del 2020 fue de un negativo 9.1%. El recaudo tributario se redujo en más de 1 billón de pesos y perdimos 430.000 empleos en nuestra ciudad. Hay casi 110.000 empresas en riesgo de cierre, que representan el 28% de las empresas de Bogotá. Secretaria, le agradezco si puede silenciar los micrófonos. Y a 2020 hay 800.000 personas desocupadas, casi el doble de lo que había en 2019. Y ojo, Presidenta, perdimos 53.291 empresas a causa de la crisis económica que estamos viviendo en Bogotá. Desafortunadamente tenemos una ciudad fragmentada. Históricamente hemos construido un muro invisible de la calle 26 hacia el norte y de la calle 26 hacia el sur. A la izquierda ustedes encuentran un mapa del ecosistema de la informalidad. En rojo están los polígonos, las UPZs, donde se ubican el mayor número de empresas informales. Están estas, la mayoría, ubicadas en las localidades del sur, en Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, en Usme. Y a la derecha ustedes encuentran el mapa de la pobreza multidimensional, que si sigo con esa idea de que estamos divididos por la 26, pues vamos a encontrar que la mayor concentración de pobreza están ubicadas en las mismas localidades donde está ese ecosistema de informalidad. Puede que sea una causalidad, puede que sea o que esté relacionado directamente, pero sin duda desatender esta economía informal agudiza la pobreza. Y ya les explicaré por qué ha sido un error en la falla del enfoque que ha tenido tanto el gobierno nacional como el distrital para atender sobre todo este ecosistema informal que está ubicado en el sur de Bogotá.
Y miren este patrón de quiebra. ¿Cuáles empresas se han quebrado a causa de esta crisis? Ustedes encuentran en color verde las localidades donde se ubican el menor número de empresas que se han quebrado, porque coinciden con las localidades donde están ubicados el mayor número de empresas informales. Si son informales, no tenemos cómo saber si se quebraron o no, a diferencia de si estaban registradas ante la Cámara de Comercio y cumplían con todos los elementos de la formalidad. ¿Qué empresas se quebraron? La mayoría tenían menos de 5 años de haberse constituido. El 86% son microempresas, y esto es fundamental. Por favor, recordemos esta cifra. El 86% de esas 53,000 empresas que cerraron corresponden a microempresas. Y de esas, 41% de servicios y 39% de comercio. Básicamente, si usted tenía un restaurante pequeño ubicado en Engativá o en Suba, que lo abrió hace menos de 5 años, muy seguramente esa empresa cerró. ¿Cómo ha respondido entonces el gobierno nacional ante la crisis económica más grande de nuestros tiempos? A través de 2 programas. Y me alegro escuchar al vicepresidente jurídico de Bancoldex. El Fondo Nacional de Garantías abrió líneas de crédito a través de Bancoldex y el programa de garantía especial Unidos por Colombia. Ese es un enfoque de los 2 programas. Y el otro programa, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es el programa de apoyo al empleo formal, más conocido como PAEF. Bancoldex, y Unidos por Colombia tenían como objetivo recuperar las empresas. Y el PAEF, salvar el empleo, apoyar los empleos formales a través de un subsidio a la nómina de hasta un 40% de un salario mínimo durante 3 meses. Las 2 programas fundamentales del gobierno nacional. Miremos primero Bancoldex. ¿Cómo ha sido la inversión por región de créditos en Bancoldex? Se han apoyado cerca de 54,000 empresas, de las cuales 10,400 están en Bogotá, casi el 20%. 2 de cada 10 empresas que Bancoldex le ha entregado créditos están en Bogotá. Sin embargo, se han desembolsado en total, en todo Colombia, en la crisis más grande de nuestra historia, a través de líneas de créditos, 1.5 billones de pesos. 1.5 billones de pesos para atender las empresas que están ilíquidas, que necesitan flujo para poder sobrevivir. De estos recursos, el 16%, es decir, 226,000 millones, entraron a Bogotá. Por el otro lado, el Fondo Nacional de Garantías, así vamos Unidos por Colombia, se han desembolsado 11 billones de pesos, de los cuales el 33% han llegado a nuestra ciudad. Miremos entonces cómo ha sido la inversión del programa de apoyo al empleo formal. En Colombia se han invertido a noviembre del 2020 casi 5 billones de pesos. Un país cuyo presupuesto está alrededor de los 260 billones de pesos, un programa para apoyar el empleo formal, que ya veremos que no es suficiente y está mal enfocado, destinó únicamente 5 billones de pesos rescatando 648,000 empleos en todo el país. En Bogotá, un 41% del total, es decir, 2 billones, beneficiando casi 1,5 millones de empleos y 46,000 empleadores formales, que ahí hay un gran problema de enfoque. ¿A quiénes ha beneficiado el PAEF en Bogotá? Ustedes encuentran en las columnas verdes los empleos subsidiados otorgados, en anaranjado los formales que se recuperaron o que se perdieron y en gris los informales. Y vamos a empezar por el lado izquierdo. De las microempresas se subsidiaron a 250,000 empleos de las microempresas. Sin embargo, perdimos 57,000 empleos y 271,000 empleos pasaron a la informalidad. De las pequeñas empresas se subsidiaron 165,000 empleos, pero perdimos 128,000. Y de las medianas se subsidiaron 253,000 empleos, pero perdimos 34,000 empleos. Aquí hay una demostración clara que el gobierno nacional está fortaleciendo exclusivamente a las grandes empresas. Y está bien que podamos atender los empleos, no importa en qué sector estén. Pero lo que es inaceptable es que estemos dándole la espalda. El gobierno nacional no esté respondiendo
por los más vulnerables. No esté respondiendo por aquellas personas que tenían empleos en micro y pequeñas empresas, que si bien le dieron una mano, el balance es negativo, porque perdimos esos empleos o porque se pasaron a la informalidad. Y desafortunadamente la informalidad, no solo en Bogotá, sino en Colombia, está mal vista y no hay acompañamiento por parte ni del gobierno nacional y en menor medida del gobierno distrital. Se recuperaron 227.000 empleos en las grandes empresas. Esos son a quienes ha beneficiado el PAEF. 3 fallas concretas en los créditos de Bancoldex de la línea de Bogotá: baja cobertura, falta de focalización y condiciones y modelos muy complicados. Miremos primero la focalización. En comercio perdimos 82.000 empleos del sector comercio. Sin embargo, 3.519 empresas recibieron líneas de crédito. El sector que más empleos perdió, pero el sector que más créditos recibió. Pero miremos la construcción: 73.000 empleos perdidos y únicamente 214 empresas recibieron líneas de crédito. Y ojo a esta: actividades artísticas, entretenimiento y recreativas, 51.000 empleos perdidos. Y solamente, y me perdonarán, 17 empresas recibieron líneas de crédito por Bancoldex. Ahí hay una desfocalización en la asistencia y en la ayuda y en la necesidad de poder acceder a esos créditos. Y lo tercero es que las condiciones y los modelos de riesgo para poder acceder a los créditos son inadecuados. En Bancoldex siguen pidiendo requisitos como si no estuviéramos en pandemia: que el flujo de caja actual de la empresa, que cuáles son las proyecciones de ingresos, que por favor muéstreme el historial crediticio. Estamos en el momento de mayor crisis de nuestra historia. Adicionalmente, hay unas tasas de interés muy altas. Microempresas, recuerden, el 86% de las que cerraron son microempresas. Bancoldex les ofrece una tasa de interés de casi el 20% efectivo anual. Ya las estamos condenando a la vulnerabilidad, los estamos condenando a no acompañarlos, y adicionalmente el gobierno nacional, a través de la línea de crédito Bancoldex, le tasa el interés más alto en el mercado. Eso no es entender y no tener la empatía con las personas que peor lo están pasando, con las personas más vulnerables de nuestra sociedad. A las pequeñas y medianas empresas les ofrecen unos créditos inferiores al 10% efectivo anual. Y los modelos de riesgo no están teniendo en cuenta ni el efecto de las cuarentenas sectorizadas, ni las inversiones que las empresas están haciendo en protocolos de bioseguridad, ni la estacionalidad del sector, ni el riesgo de despedir a sus empleados, ni las alternativas para conceder condonaciones a una fracción del crédito. Ahí el gobierno nacional tiene que responder de manera más contundente, de manera más empática con aquellas empresas que están perdiendo, cerrando y generando una pérdida de empleo. ¿Y qué impactos ha tenido el programa de apoyo al empleo formal en el empleo? Miremos: tamaño de empresa, empleos formales recuperados y empleos que se pasaron a la informalidad. Ya les decía, en microempresas perdimos 57.000 empleos, en pequeñas empresas 128.000 y en medianas empresas, que si lo sumamos hay un positivo, ¿cierto? El balance es positivo. Sin embargo, el grueso está en la informalidad. Las grandes empresas formales recuperaron 227.000 empleos que les mencionaba anteriormente, posiblemente gracias al PAEF, y está bien. Pero se perdió empleo formal en las micro y pequeñas empresas, 220.000 empresas, insisto, en el sector más vulnerable de nuestra sociedad. 1.5 billones a nivel nacional y el 20% destinado a Bogotá para recuperar 55.000 empleos. Esa es la gran inversión que hace el distrito para recuperar el equivalente a llenar 2 veces el Estadio El Campín en empleos, cuando ya vimos que perdimos el doble de empleos que habían en la ciudad. No ha habido un impacto en el empleo formal, que es para lo que fue creado. La recuperación del empleo está en las microempresas, en la informalidad. Este programa de apoyo al empleo formal no está cumpliendo con el objetivo para lo cual fue establecido. Dejo hasta ahí esa primera idea gruesa y concreta. No hay focalización,
por parte del gobierno nacional en los 2 programas de asistencia para salir de nuestra crisis más grande en la historia. Ahora voy a entrar a las propuestas y el trabajo que ha venido haciendo el gobierno distrital. Lo sabe la secretaria de Desarrollo Económico, lo sabe diferentes funcionarios de la administración. Esta es una propuesta, una presentación a modo de propuesta con ideas para mejorar. Le agradezco a la Secretaría por estar invitando a los diferentes espacios de conversación con los empresarios, pequeños, medianos y grandes. Seguiremos asistiendo y este es un enfoque para poder ayudar a mejorar y construir la solución. El distrito nos presentó la estrategia de mitigación para la reactivación económica. Esta estrategia tiene 4 ejes: inversión pública efectiva, gestión espacial de la productividad, transformación productiva y digitalización, y alivios tributarios e incentivos para la reactivación. Y como lo hablamos en el plan de desarrollo, están destinados 53 billones de pesos, como dicen algunos de ustedes con B de billete, para los 4 años reactivar la economía. Y es una tabla muy completa, está la obra civil, hay diferentes programas, todo el enfoque para acompañar las pequeñas y medianas empresas, que en total van a invertir 53 billones de pesos. Voy a entrar en ese punto más adelante. Voy a desagregar esta tabla en los primeros 3 componentes. Voy a ir cada uno de los 3 ejes revisándolo uno a uno. Primer eje: inversión pública efectiva, obras públicas, infraestructura social y movilidad. Hay obras que se anunciaron en el 2020, pero ojo, están suspendidas, como en el caso de algunas del acueducto, que tienen inicio tardío. En la ERDU, de 4 obras, hay 3 con inicio de actividades que no han empezado. Hay otras obras de obra civil que tienen poco avance. Solo un caso muy concreto: la extensión troncal de la Caracas a través del IDU tiene un avance físico solamente del 0.6%. Y lo cuarto es que hay muchas obras con retrasos en procesos administrativos. También en el IDU, de 33 obras a iniciarse, 26 no lo hicieron por distintas razones: por falta de diseños, por falta de adjudicación, porque no se han terminado de cerrar financieramente. Y ojo a lo que dijo Mauricio Santamaría, presidente de la ANIF. Debemos invertir mucho en infraestructura, pero en el corto plazo no podemos hablar de grandes obras, sino de vivienda, vías terciarias y alumbrado público, sea por razones políticas, por razones burocráticas, por falta de gestión administrativa, por voluntad política, por la razón que sea. Desafortunadamente en Bogotá nos demoramos en poder construir grandes obras en el corto y mediano plazo. Y de ahí que en el primer eje de obra civil no se está enfocando para poder reactivar la economía en el corto plazo, que es lo que más necesitamos. Hay más de 1.5 billones que no se invirtieron mediante obras que debieron haber empezado en el 2020. 1.5 billones que deberían estar circulando en el mercado para estar reactivando la economía. Y segundo punto con la obra civil, y es cómo estamos contando el empleo en obras civiles. La administración nos dijo, creamos 88.462 empleos, pero ojo, vamos a revisar por qué es una cifra tendenciosa. Hubo unos que eran empleos suspendidos, pero que se reactivaron a lo largo del 2020, tanto en contratos como en empleos directos como en empleos indirectos. Pero esos empleos que se reactivaron no son necesariamente nuevos. Son empleos que ya se tenían, que se frenaron a causa de las cuarentenas obligatorias, a causa del desaceleramiento económico, y que cuando los volvieron a contratar volvieron al empleo, al estado inicial, pero no son empleos nuevos. Lo segundo es, en los empleos directos no se están contando, el total de la obra. Nos están diciendo de los empleos que vamos a contratar en el diseño, en la ejecución, en la construcción, en total se van a generar 51.990 empleos, pero no podemos contar empleos futuros como empleos que ya estemos viendo en la práctica, que sean hombres y mujeres que ya estén recibiendo plata, que ya estén recibiendo su salario para poder salir de esta crisis. Y adicionalmente, los empleos indirectos son de difícil verificación. Los empleos de obra civil no son permanentes, son estacionarios.
La administración puede cuantificarlos pidiéndole a los contratistas de obra cuántos empleos efectivamente está teniendo, pero no lo están haciendo. Y adicionalmente, como ya les mencioné, tenemos obras suspendidas que no están avanzando en la ejecución. Yo le quiero agradecer a funcionarios del IDU, de la Junta, que muy generosamente nos explicaron esta tabla el 24 de enero para poderlo entender mejor, pero de ahí sacar la alarma y decir no son empleos efectivos que se estén cumpliendo de manera exitosa. Y ojo a este punto, y lo dejo de último como más importante del primer eje. En el sector de la construcción, la tasa de ocupación de las mujeres en promedio en América Latina es del 10%. Si el distrito está diciendo que vamos a reactivar la economía a través de la obra civil, que es el grueso de los 53 billones de pesos, y ya estoy alertando que en el corto plazo no lo vamos a lograr, pero adicionalmente vamos a fortalecer el empleo de hombres, que es lo grueso de la construcción, pues hay una contradicción con el discurso de cerrar la brecha de la feminización de la pobreza. No puede ser que la administración, que le trabaja con toda la intensidad y con todas las ganas, con razón, para cerrar esas brechas entre hombres y mujeres, vaya a priorizar la inversión en la reactivación en industrias que fortalecen el empleo de los hombres. Ahí hay una falta de focalización y de entendimiento entre el discurso y entre la decisión de la política. El segundo eje de la estrategia de mitigación para la reactivación económica, la revitalización productiva de la ciudad y sus localidades. Está la estrategia local, que para los 4 años se establecieron 276.000 millones para hacer obras locales, incentivos para el empleo, generar empleos de emergencia y desarrollar corazones productivos. A diciembre del 2020 se habían presupuestado 170.000 millones, pero solamente ejecutado el 50%. Aquí, concejala Gloria Elsie, hay un patrón en la falta de ejecución por parte de quienes tienen que tomar esas decisiones administrativas y la ciudad que necesita recibir ese dinero para poder salir de esta crisis. Miren, de los incentivos al empleo y empleo de emergencia, solamente se han ejecutado el 26% de casi 94.000 millones. En la adaptación y transformación productiva se han ejecutado el 50% de casi 20.000 millones. Y en el programa de kits de bioseguridad, que son tan importantes para poderle garantizar a las microempresas y pequeñas empresas que puedan seguir operando, de 7.200 millones se ejecutó solamente el 26% en 2020. Aquí, secretaria de Desarrollo Económico, secretario de Hacienda, es fundamental, secretario de Gobierno, que haya una revisión alcaldía por alcaldía y que se les invite o se les acompañe para hacer una inversión más acelerada. Lo segundo, hay una homogeneidad en los programas, en cómo se ejecutan los recursos, y hay una desfocalización en los programas. El distrito contrató a Compensar, y Compensar está ejecutando de manera homogénea en el mayor número de localidades los recursos para poder reactivar la economía de manera local. Y nos dice que en todas las localidades se ha habido una ejecución del 30%. Eso quiere decir que no hay programas heterogéneos según la localidad. No podemos pretender que lo que está pasando en Fontibón se va a resolver de la misma manera a como se va a resolver en Santa Fe. Son localidades distintas, con lógicas distintas, con territorios distintos. Varios de ustedes, concejales y concejalas, han insistido en la importancia de entender la diversidad social y económica de cada localidad. Deberíamos tener una evaluación localidad por localidad, cómo se está impactando cada una de estas localidades, qué programas están teniendo sentido, cuáles no, cuáles hay que mejorar, cuáles hay que cerrar. Seguramente algo en Usaquén va a tener un impacto positivo distinto a que lo pueda tener en Kennedy o en Bosa y viceversa. Y eso hace parte del acompañamiento de la reactivación económica. Lo tercero, director Libardo, la estrategia de mitigación y reactivación está desarticulada con el IPES. El IPES tiene 243.000 millones para los 4 años. Y desafortunadamente estamos mandando el mensaje de que la calle es el enemigo. Ya les demostré que las microempresas y las pequeñas empresas están cerrando y que esos empleos están pasando a la informalidad. El registro individual de vendedores en 2009 arrojó que había
50.000 vendedores informales. Sin embargo, a datos del 2020 del IPES se registraron 127.000. Y es lo entendible. Una persona que la sacan de su empleo, una empresa pequeña o micro que no tiene cómo acceder a un crédito, que no recibe un subsidio, que no recibe acompañamiento, que tiene que cerrar, pues en la calle va a encontrar su subsistencia. Y fíjense ustedes en este mapa, en morado están las densidades de alternativas comerciales y en el rosado fluorescente los polígonos de comercio popular. Están ubicados a lo largo y ancho de la ciudad. Hay zonas con una alta invasión del espacio público que deben ser acompañadas por una estrategia de reactivación. No pueden ser el enemigo, sino por el contrario. En estos momentos de crisis, el distrito, ¿cómo va a acompañar para garantizarles un sustento? Y ahí se demuestra que no hay articulación y que el IPES debe estar enmarcado dentro de esa estrategia de reactivación, de mitigación y reactivación económica local, trabajando con los lineamientos de la Secretaría de Desarrollo Económico. Hay un olvido evidente en la economía popular. Hay 1.877 deudores por más de 1.000 millones de pesos. No hay alternativas comerciales que garanticen el tránsito hacia la formalidad. Y hay una alta dependencia del IPES. Unos incentivos perversos para seguir suscritos a los programas del IPES. Bogotá no se puede dar el lujo de seguir generando esa fragmentación entre quienes tienen que sobrevivir y les toca, y entre el distrito, que en vez de darles una mano, pareciera que por el contrario se convierten en su enemigo. Se necesita una política de fomento a la economía popular, entendiendo la integralidad del problema. No solamente acompañándolos y asistiéndolos, sino entendiendo cuál es la coyuntura del momento y cómo hacen parte del tejido comercial, del tejido productivo. La última cifra estimaba que en Bogotá alrededor del 65% de nuestra economía es informal. No podemos seguirle dando la espalda al mayor sector del tejido productivo que genera los ingresos en nuestra ciudad. Sigo con el tercer eje, transformación productiva y digitalización, que se subdivide en tres elementos concretos: transformación productiva y formación de capacidades, apoyo a las industrias creativas y culturales y reactivación y reconversión verde. Secretaría de Desarrollo Económico hizo un gran esfuerzo por ampliar la oferta programática. Eso hay que reconocerlo. Hay que entender que se sentaron a trabajar, a mirar cómo se le podía acompañar a la ciudad con diferentes programas para pasar por estos momentos tan difíciles, y crearon una serie de programas. Bogotá WIC con 600 millones de recursos asignados, Bogotá Despega con 4.700 millones, Bogotá Responde, que es la línea de crédito de Bancoldex, es el pedazo que pone Bogotá para complementar lo de Bancoldex con casi 2.000 millones. Crea Bogotá Crece con 1.150 millones, Bogotá a cielo abierto y Bogotá 24 horas, de los cuales no tenemos datos sobre los recursos asignados. Hay un programa de negocios inclusivos de 192 millones y mercados campesinos con 4.500 millones de pesos. Insisto, una muy buena intención por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para acompañar este momento tan difícil, pero con unos presupuestos que ya veremos pudieron haber sido o deberían haber sido más amplios y con un impacto en las metas mucho más audaces. ¿Qué impactos ha tenido esta oferta programática? Ha tenido un bajo impacto en la recuperación de las empresas. Se atendieron a 47.138 empresas, pero el impacto efectivo fueron sobre 26.711. Aquí ustedes ven en el cuadro las empresas atendidas, las que realmente se impactó. Sin embargo, no conocemos el impacto sobre el empleo, porque en las obras distritales las cifras pueden estar sobreestimadas, como les decía, a causa de la obra civil, que es un número que no es real, sino construido a partir de un modelo y de los empleos que se recuperaron, que son estos 88.466. La estrategia de mitigación y reactivación ha apoyado a 98.791 empleos, pero el grueso, insisto, está en ese punto de la obra civil. Hay unas metas insuficientes y que no se han incrementado en el tiempo. Vean, la meta de mi Bogotá WIC era asistir a 5.000 empresas. La de Bogotá Despega a 30.000.
Y Bogotá a cielo abierto, que es un éxito que lo debemos tener y mantener, no solo por la pandemia, sino porque responde a una necesidad de apropiarnos de la ciudad. Se habilitaron únicamente 5.672. Y digo únicamente, no en el sentido de que sea muy poquito, porque entendemos lo que es llegarle a 5.000 restaurantes distintos y acompañarlos en su apertura, pero dada la escala de Bogotá y las localidades donde hay concentración gastronómica, pues aquí debe haber una mayor audacia y aquí debe haber un mayor acompañamiento por parte del distrito para que estas metas sean más grandes. Lo segundo es que se inscriban las empresas, no es lo mismo a apoyarlas. En Bogotá Despega, que se inscriban las empresas no es lo mismo a apoyarlas. Les estaba contando, del programa Bogotá Despega, 20.000 empresas visibles en línea, pero solamente fueron capacitadas 1.600 empresas. Y adicionalmente una tasa de aprobación de créditos de 346, solo el 50% se le aprobó. En mi Bogotá Week, 6.037 empresas con presencia digital, pero solo la mitad con proceso de digitalización completado con ventas efectivas. Ahí también hay una falla por parte del distrito de poder acompañar de manera más eficiente y más real a las empresas que tanto lo están necesitando. Bogotá Cielo Abierto se quedó en piloto, está centrado en restaurantes, no se ha metido con actividades artísticas al aire libre, con artesanos. Ahí hay que darle una apertura a que deje de ser un piloto y se convierta en un programa de ciudad. Y lo mismo pasa con Bogotá 24 horas, que desde periodos anteriores en este consejo se ha hablado sobre la necesidad de este programa. Gloria Elsi, Lucía Bastidas, un montón de concejales y concejalas que han insistido, María Clara Lame, por supuesto, en la importancia de Bogotá 24 horas. No conocemos el cronograma de continuidad de este piloto y además demostró que se pueden generar hasta 3 nuevos empleos por comercio, que serían aproximadamente 9.000 empleos. Adicionalmente, no hay plan de seguimiento y además hay poco impacto. No sabemos cómo ha sido el seguimiento de Bogotá Despega, de mi Bogotá Week, ya he insistido en Bogotá Cielo Abierto, y en mercados campesinos no tenemos el impacto en el abastecimiento, no sabemos si está impactando o no el precio de los alimentos en el mercado. Hay pocos productores y pocos compradores. Entendemos lo significante y lo retador que es abrir el programa, pero la necesidad y la urgencia de esta crisis lleva a que toca acelerar y ser más audaces en la inversión y garantizar que esto tenga un impacto. Las frutas y verduras no están llegando a las tiendas de barrio, se están quedando en el programa Mercados Campesinos. Y adicionalmente Sumapaz, que es nuestra localidad estrella rural, tiene muy pocos productores integrados al programa. En la mejora de incentivos a la digitalización está mi Bogotá Week, la alianza con Mercado Libre. No nos queda muy claro por qué únicamente se está trabajando con Mercado Libre, pero adicionalmente hay que hacer unos acuerdos con la plataforma para extender el plazo o ampliar el descuento por comisión de ventas a las empresas. Le estamos llevando un flujo importante a Mercado Libre y qué bueno que los pequeños y medianos empresarios puedan vender por ahí sus productos y que empiecen a digitalizarse y a abrir sus canales de venta. Eso está maravilloso. Pero hay que hacer unos acuerdos donde la ciudad también se vea beneficiada, donde esos ingresos adicionales se puedan transferir a esos micros, pequeños y medianos empresarios. Ese es entonces el enfoque, el close-up a esos 3 ejes de la estrategia de mitigación y reactivación. 53 billones de pesos. Quiero que recuerden esa cifra y en las conclusiones les voy a comentar por qué. Miremos entonces cómo está actualmente el tejido empresarial y el estado de los empleos, los impactos que ha tenido esta estrategia. Vamos a empezar por el tejido empresarial. Hay 225.000 empresas en Bogotá que están en menor riesgo, que hacen parte de los sectores que no se han visto altamente damnificadas. Ya les dije que se cerraron 53.291 y se atendieron 26.711 empresas entre los programas que ya les mencioné del gobierno nacional y los programas que ya les mencioné del gobierno distrital. Sin embargo, ojo, sin atender, hay 81.869 empresas.
Si sumamos el universo afectado, son 161.000 empresas. Y si de ahí sacamos cuánto es 26.000, pues hemos impactado únicamente el 17%. El 17% de las empresas, hombres y mujeres, personas que necesitan sus empleos para subsistir, han sido impactados positivamente por los programas del gobierno nacional y del gobierno distrital. Ahí hay que aprender una alarma muy fuerte. No estamos atendiendo a las empresas, esto significa personas, seres humanos, individuos de carne y hueso que trabajan en diferentes empresas, sean micro, sean pequeñas, sean medianas, que no están siendo atendidas o que están siendo atendidas en un nivel muy pequeño, en un 17%, por los programas del gobierno nacional y del gobierno distrital. Y ahora miremos el impacto en el empleo. Recuperamos formales, como les mostré, netos, que es la suma y resta, netos, 55.000 empleos. Al informal pasaron 486.000 y se perdieron 446.000 empleos, y hay en desocupados, como les mostré, 873.000 personas. No se está reflejando el impacto de las estrategias en el empleo. En una mayor medida en empresas, acompañamiento a empresas formadas, pero no en el empleo, a las personas de carne y hueso que están perdiendo sus empleos y que están teniendo que ir a buscarse y rebuscarse por diferentes maneras cómo sobrevivir con un empleo digno. Y la agencia pública de empleo, ¿qué? Bogotá cuenta con una agencia pública, pero el distrito está contratando a Compensar para hacer convocatoria, registro y selección de empresas, vinculación y convenio y seguimiento con empresas, que son roles que la agencia pública de empleo hace. En eso se están invirtiendo cerca de 2.500 millones. Y adicionalmente un contrato por 54.000 millones, hace parte del contrato, una cifra de 54.000 millones de gestión, monitoreo, transferencias, incentivos y estrategias de comunicación. Eso lo podría hacer la agencia pública de empleo. ¿Por qué le estamos inyectando a Compensar 57.000 millones de pesos para unos roles que podría estar haciendo nuestra propia agencia pública de la ciudad? Cierro, Presidenta, con unas reflexiones finales. A nivel nacional, se debe pensar en una estrategia de subsidios al reenganche de empleos. No únicamente en cómo ayudar a la empresa grande, a la empresa formal, sino cómo vamos a recuperar los empleos que hemos perdido. Lo segundo, hay que llegar a los informales y articularse con las rutas de la formalización distrital. No nos sirve que el gobierno nacional esté haciendo por su lado todo un trabajo para acompañar empresas, pero no lo estén articulando con la oferta programática del distrito. Lo tercero es que hay que reformular el programa de apoyo a los empleos formales para llegar a las microempresas. Son las personas que más están sufriendo, son las empresas que más se están cerrando en Bogotá. Y el PAEF sigue pensando en las grandes empresas, y ahí el gobierno nacional, por supuesto que tiene una responsabilidad. Y hay que aumentar el tamaño de los créditos a través de Bancoldex. Es que estamos en la crisis económica más grande de nuestra historia. No puede ser que el gobierno nacional se siga haciendo el de las gafas, quitándole la plata, los recursos a los entes territoriales, y no les esté devolviendo a través de créditos más flexibles, con menor tasa de interés, y que sirvan para reactivar la economía en el corto y mediano plazo. Hay que condonar una fracción de esos créditos, por supuesto, y focalizar los créditos o subsidios a mujeres y jóvenes. El 25 de enero, varios de los concejales y concejalas que intervinieron enfatizaron en la necesidad de que mujeres y jóvenes se vean beneficiados de estos programas. También hay que hacerle un seguimiento al impacto generado por el programa de Bancoldex. Y reflexiones a nivel distrital. La estrategia de mitigación y reactivación económica no está respondiendo a las necesidades de urgencia de la crisis económica. Ya les demostré que la obra civil se demora en el mediano y largo plazo. Ya vimos que va a fortalecer el empleo de los hombres, concejala Lucía. No se va a fortalecer el empleo de las mujeres, que es lo que más se necesita en este momento para cerrar esas brechas de feminización de la pobreza.
No hay una articulación clara de la estrategia. Y aquí es donde quiero que recuerden que la estrategia de mitigación y reactivación tiene una inversión por 53 billones de pesos. Si eso fuera así y si la articulación estuviera muy clara y esa fuera la inversión que vamos a hacer desde el presupuesto distrital, quisiera decir eso entonces que el gerente de la EMRE sería el funcionario más importante de esta administración y que el IDU tiene que pasar por el gerente de la EMRE. Y desarrollo económico tiene que pasar por el gerente de la EMRE y preguntarle y consultarle, y Transmilenio tendría que consultarle. Y el gerente de la EMRE ir tomando decisiones garantizando que esa reactivación pase, pero no es así. Hay un excelente funcionario en la dirección de la EMRE haciéndole una revisión, un tablero de control, pero cada entidad va tomando sus decisiones en función de las metas del plan de desarrollo, no en función de la urgencia, de la reactivación y mitigación económica que necesitamos en nuestra ciudad. El sector de la obra civil tiene un impacto mediano y largo plazo, favorece los empleos masculinos, los créditos y los subsidios no están llegando de forma focalizada a mujeres y jóvenes y tampoco hay focalización sectorial y territorial. Y para cerrar, de manera propositiva, con el bombillo que ustedes ya saben, me reconoce, el bombillo de las ideas, unas sugerencias, unas propuestas que, insisto, le agradezco a la secretaria por invitarme a los espacios. Está haciendo un trabajo, un esfuerzo muy grande, abriendo talleres creativos, conversando con las personas que más saben de estos temas para poder aterrizar de la mejor manera las soluciones para Bogotá. Al secretario de Salud le tocó el momento más difícil para atender el sector sanitario. A la secretaria de Desarrollo Económico le tocó el momento más difícil para trabajar en llave con Secretaría de Hacienda y recuperar todos esos empleos que estamos perdiendo. Tiene las mejores condiciones y capacidades y sé que está haciendo un trabajo fuerte por lograrlo. Y aquí unas sugerencias y propuestas para cerrar en estos minutos que me quedan. Prioricemos a las microempresas en la atención pública, secretaria, que sean ellas las que sientan la atención y el acompañamiento por parte del distrito. Lo segundo es que hay que ampliar el tamaño de los programas distritales, tanto en las metas como en los presupuestos. No podemos tener metas tan pequeñas de acompañar 4.000, 5.000, 6.000 empresas. Hay que fortalecer las estrategias de monitoreo y evaluación de los programas. Superar la dualidad entre la formalidad e informalidad. Desarrollo económico, IPES, gobierno, Hacienda, hacen parte del mismo equipo, Secretaría de la Mujer, hacen parte del mismo equipo y hay que jalar hacia el mismo lado. Dejemos de dividir la ciudad en la 26 para el norte y la 26 para el sur. Y este momento lo amerita, es una urgencia que están pidiendo a gritos los micro, pequeños, medianas empresas y por supuesto las poblaciones más vulnerables. Hay que acelerar la ejecución presupuestal de los programas y obras, señor director del IDU, señor secretario de Movilidad, señor secretario de Gobierno. Ahí hay que poner una alerta enorme y hacer un tablero semanal. ¿Cuánto estamos inyectando en la economía? Si es que estamos convencidos que la obra civil es la vía, aunque yo les he insistido que no, la única, para reactivar en el corto plazo la economía. Focalizar en las localidades haciendo una búsqueda activa de empresas, Secretaría de Desarrollo Económico, ir a los polígonos de emergencia, conversar, escuchar, no solamente mandar a los de compensar a que nos den un informe. Ahí debe estar, a través de las tropas y de las distintas estrategias, la administración. Fortalecer la Agencia Pública de Empleo, Secretaria General. Ahí tenemos una responsabilidad grande, 57.000 millones de pesos que podríamos estar inyectando en el mercado. Modificación del calendario tributario para aliviar el flujo de caja al tejido empresarial. Esta propuesta que está apoyada por la COPI, ANATO, Cotelco, Fontur, FENALCO, por comerciantes de Unilago, la hemos trabajado en diferentes espacios, se la pasé directamente al secretario de Hacienda, recibimos respuesta, pero sabemos, secretario, que con voluntad política se puede flexibilizar el calendario para ayudar a los bolsillos de los ciudadanos y al flujo de caja de las empresas, diseñando incentivos tributarios a el ICA para promover y fortalecer el comercio electrónico. Estamos trabajando con la Cámara de Comercio Electrónico para ver cómo podemos sacar esto adelante. Subsidio de costos fijos en arrendamientos. Pensar en un registro distrital de empresas informales SISBEN, pero no solamente para que se formalicen y les cobremos, sino sobre todo para acompañarlos. Que sepamos en dónde están esas empresas más vulnerables y que lo podamos sacar adelante. Secretaría de la Mujer, un sello distrital hecho por mujeres. Fortalezcamos y mostremos y visibilicemos
las mujeres que están trabajando y saliendo adelante y prioricémoslas en promover su trabajo. Démosles un sello de la mujer donde se diga esto está construido por manos de mujeres con ideas de mujeres para sacarlas adelante. Cierro con esto, Presidenta, en estos 30 segundos, un enfoque. Midamos el pulso de los corazones productivos. Hay corazones productivos en la estrategia de mitigación y reactivación económica en las localidades. Definamos polígonos de emergencia usando los resultados de los estudios de corazones productivos que ya están en las localidades y convirtamos esos polígonos en zonas seguras, dotadas de pedagogía, de una estrategia empresarial y unos recursos. Zonas que nunca cierren por cuarentenas estrictas. Lo residencial sí, pero lo productivo no. Acompañemos esos corazones productivos, creemos una ruta en la ciudad para garantizar que sean ellos las que estén latiendo y reactivando en el corto plazo nuestra economía. Lo necesita la ciudad, lo necesita el país. Tenemos una administración que está comprometida con salvar vidas y con salvar empleos. Muchísimas gracias, Presidenta.